Coser, antes un beso a todo el departamento, al ejército de editores de Capital 21 que siempre me dicen que le ponen mucha atención a este espacio de noticias. También le voy a poner mucha atención a lo que han editado para mí en deportes, Corramos la primera. Vamos a ver si es que tienen buen color, si no se traba la imagen. Todo se los voy a calificar el día de hoy. Barranquilla, los Juegos Centroamericanos, la ceremonia de clausura. Bueno, México se lleva el primer lugar, 341 medallas, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce. Solo se le otorga por medalla un premio por 50,000 pesos la de oro, 30 la de plata y 15,000 la de bronce. Si un deportista, digamos, ganó varias, solo se le da por una medalla. Esto es lo triste a veces en el deporte mexicano, y más triste es saber que en los Juegos Panamericanos juntamos cerca de 22 medallas, y en los Juegos Olímpicos baja, ni siquiera llegamos a las 8 medallas. Así es nuestra realidad en el deporte. Es nefasta la realidad en el deporte mexicano, pero bueno, al menos geográficamente en lo que fueron los Juegos Centroamericanos, no estuvo mal el equipo mexicano. Bueno, ahora sí, me dice el productor, aquí vamos con, claro, la declaración, por supuesto, del director técnico de Morelia. Escuchemos. Pasa por la indecisión de las mujeres, o sea, y es hasta en la vida, son más indecisas ellas para tomar una determinación que un hombre. Entonces, en este aspecto hay que trabajar mucho en ellas, en que sean decididas hacia el marco, que vayan frontales, que le peguen, que el balón termine en la red, que termine fuera, pero empezar a quitarle esas dudas. Estuvo bien editada. Bueno, Filadelfo Rangel, para empezar, y ahí perdió este entrenador, se llama Filadelfo. Qué nombre tan más abstracto, diría yo. Bueno, si corrigiera con el hecho de que, como ya saben cómo arreglarla, ¿no? Es que las mujeres, como piensan dos veces, razonan mejor que los hombres, que nosotros decimos a lo güey, como va todo, ¿no? Pero en este caso la riega, y ya el Club Monarca se ha deslindado de estas palabras diciendo que va a ofrecer unas disculpas. ¿Ya para qué ofrece unas disculpas si ya lo que dijo es evidente? Lo demás es hipocresía y más que hipocresía. Pero en fin, así es la situación. Director técnico de Morelia, y dicen que es bueno, eso no me consta. Bueno, la jornada número 3, el Veracruz contra Morelia. Y sigo revisando que esté bien editada, Bueno, primero el golazo que se mete el equipo moreliano. Ray Sandoval, el peruano, ejecuta un muy buen gol, doble situación técnica, se quita muy bien el futbolista, después ejecuta muy bien para que su compatriota Pedro Galese no llegara. En este emparejamiento de Veracruz, el tiro de esquina, si no lo alcanzaron a ver, 8 defendían de Morelia y 4 atacaban, y todavía le remataron doble dentro del área. Al final el marcador fue emparejado a 2. Pero los 2 goles de Veracruz fueron circunstanciales, como el gol que acaba por superar al uruguayo Sebastián Sosa. Y también los Pumas, que la siguen prendiendo, llevan 9 puntos. Primer error del Atlas, fallar un penal. Después vamos a ver todos los errores que generó el equipo del Atlas, que al final esos fueron los que le dieron la ventaja a Pumas. Después Kevin Escamilla, el portero Pepe Hernández, escupe el balón al centro. Grave error. Segundo error. Después este cobro muy bien ejecutado por Pablo Barrera, pero va precedido de una tarjeta roja. Muchos errores de los rojinegros, que solo tienen un punto por 9 de los Pumas. Muy bien por ellos. Y hoy, el partido del día de hoy, Felipe Gallegos se había llevado la tarjeta roja por el lado de los necaxistas. Y al final, con un gol de Dieter Villalpando, se lleva mínima la ventaja el equipo de los Rayos de Necaxa. Ahora con Michel Leaño dirigiéndolos, este entrenador que es el más joven del fútbol mexicano, con 31 años, ya lleva 6 puntos el equipo necaxista. Y el América, Pachuca América, Diego Lainez, 18 años, debuta con este gol, aunque se lo alcanzan a desviar, pero al final vale. Es el primer gol en su historia en la Liga MX. El Piojo Herrera hoy se lo va a llevar a cenar. Y si te invita el Piojo Herrera a cenar,
Chéquense la panza, cuánto músculo muerto tiene. ¿Qué tanto no le va a invitar a este chico Diego Lainez, que además se aventó otro gol y después otro también de Oribe Peralta? 3-0 le gana el equipo del América. Y por supuesto también hoy en el fútbol europeo, el Paris Saint-Germain, que vence 4-0 en esta Copa de Francia, bueno, después de 19 años. El chiste es que le gana al Mónaco, pero el Paris Saint-Germain es solo su liga, es solo la Copa, pero en la Champions League siempre acaba por defraudar y eso al final pues no acaba por ser tan importante. Y por supuesto, el día de ayer, con un tuitazo en la noche, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, le tira a LeBron James, que fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. ¿Qué decía en la entrevista LeBron James? Bueno, LeBron James decía que la política de Donald Trump está dividiendo con el deporte, hace que se divida la sociedad, por eso ataca a Donald Trump. Hay que decirlo también, Donald Trump tiene fuertes problemas, ya le ha declarado la guerra a la NBA, a la NFL, problemas con Steph Curry también, bueno, por todos lados, y es muy difícil cuando el deporte estadounidense es el mandamás y el máximo también reflector a nivel mundial. Meterse contra eso está muy mal. Bueno, allá sea Donald Trump. Bueno, hasta acá la información deportiva. Vamos al